de mí, Simón Corona? ¡Toma para que te acuerdes! Y empezaron a disparar. ¿Cómo ocurrió el suceso? Estaba sentado detrás del mostrador esperando a que la señorita Aldaco hiciera las cuentas de lo que se había vendido en el día, cuando oí que una voz me decía: ¿ya no te acuerdas de mí, Simón Corona? ¿Sospecha de quiénes eran los autores del asalto? Sospechar no. Tengo la seguridad, la vi frente a mí con una pistola en la mano. Fue la señora Serafina Baladro. Vive en León, Guanajuato. El Ministerio Público hizo el trámite de costumbre, que consistía en dar parte a sus superiores, señalar a la presunta responsable y pedir al Procurador del Estado de Jalisco, que pidiera al Procurador del Estado de Guanajuato, que pidiera al agente del Ministerio Público de León, que pidiera al jefe de la policía, que aprendiera a la señora Serafina Baladro para que respondiera a los cargos que se le hacían. Pasaron 15 días. Los habitantes del Salto de la Tuxpana comenzaban a olvidarse de la balacera, cuando la gente del Ministerio Público recibió el siguiente telegrama: examine de nuevo al declarante y averigüe si en compañía de la acusada, Serafina Baladro, llevó a cabo en 1960 una inhumación clandestina. ¿Qué tal? Qué bueno que ya están con nosotros aquí en Más Cultura. Nuestra obra para el día de hoy es Las Muertas. El texto original es de Jorge Ibargüengoitia y se trata de una novela, y en este caso vemos una adaptación a cargo de la Orteub realizada por Martín Acosta, quien también hace la dirección. A lo mejor muchos de ustedes recuerden un crimen que marcó la historia de México en el siglo XX, el crimen de las Poquianchis en la zona del Bajío de nuestro país. Fue un crimen lleno de crueldad. Mucha tinta se regó en los periódicos más amarillistas debido a la naturaleza cruel de esta historia, la historia de las Poquianchis, unas madrotas que operaban una serie de burdeles con la complicidad de varias personas del gobierno, varias autoridades militares también, y en este caso Jorge Ibargüengoitia es el encargado de darnos la historia de las Baladro. Inicialmente la historia está contada a través de partes del Ministerio Público, testimonios recabados a través de las autoridades, pero en su adaptación la Orteub nos lo plantea de una manera mucho más fresca y más apta para el teatro. Las Muertas nos narra una de las historias más impactantes del siglo XX en México. Es la vida de las hermanas González Valenzuela, conocidas por su sobrenombre mediático como las Poquianchis, asesinas seriales activas entre 1950 y 1964. Las Muertas es de esas historias que estremecen conciencias y exaltan emociones, pero también invitan a la reflexión y provocan indignación al convertirnos en testigos de uno de los mayores actos de mezquindad humana, la trata de personas. Mi hermana Arcángela llegó a ser dueña de un antro de vicio sin querer. Ella era prestamista. Uno de los deudores no le pagó a tiempo y ella tuvo que quedarse con las propiedades, entre las que había una cantinita que estaba en la calle de Gómez Farías, en León. Durante muchos años pareció que Dios la socorría. Mientras mi marido y yo perdimos todo lo que teníamos trabajando honradamente, mis hermanas se volvieron ricas viviendo de la inmoralidad. A las 8 de la noche bajan las muchachas de los cuartos y pasan delante de mí para que yo vea que están limpias, arregladas y peinadas. Se sientan en las mesas del cabaret. El encargado de la cantina tiene la caja en ceros. Se conecta la sinfonola y se abre la cortina de acero. Comienzan a llegar los clientes. Unos ya conocen el lugar y van derecho a la mujer que les gusta y le invitan a sentarse con ellos en una mesa. Otros andan destanteados o son retraídos y prefieren esperar en la barra y tomarse una copa o dos antes de decidirse. Si yo veo que pasa un rato y ellos siguen tomando en la barra, les mando a alguna de las muchachas que están desocupadas para que los inviten. Lo que no permito es que alguien, suelen ser estudiantes los que tienen esta costumbre, saque a una muchacha y baile con ella pieza tras pieza y se vaya en la madrugada sin haber gastado un peso. Para evitar esto, la sinfonola está arreglada y entre pieza y pieza hay un descanso y tiempo para tomarse una copa. En mis casas está prohibido pasar a bailar de la barra o de la puerta. Está prohibido que las muchachas cobren por bailar. Está prohibido sentarse en una mesa sin consumir. Al servir una tanda, el mesero está obligado a darle al cliente la nota del consumo y a la muchacha su ficha. Cuando un cliente que está sentado en una mesa con una muchacha siente que quiere pasar un rato con ella, dice que lo lleve a su cuarto.
Ella contesta que sí, porque está prohibido decir que no. Da el dinero a la encargada y esta le da a la muchacha una ficha y al cliente una toalla. Al terminar salen juntos. Esto es importante para que la encargada se dé cuenta que el cliente no maltrató a la muchacha. Al llegar al corredor se separan. El cliente puede regresar al cabaret si quiere y si no puede salir a la calle por la puerta de la casa. Puede ganar 3, 4 o hasta 10 fichas en una noche. Es la puesta en escena que penetra las entrañas de la corrupción y de un sistema de justicia viciado. Y es precisamente esto lo que la convierte en una obra tan vigente y tan cotidiana en nuestros días. pistola que llevaba colgando del cinto. Uno oía o leía sobre las poquianchis y era como un acto enorme de soberbia, de impunidad, de rapacidad. Sabíamos que eran unos monstruos, eso sí lo sabíamos. Entonces el tamaño de nuestros monstruos era enorme. Eran mujeres, eran personas pues con capacidad de violencia enorme, pero realmente muy pequeño su campo. Las Muertas se basa en todo el auge que tuvieron estos 3 burdeles de las hermanas y cómo a raíz de ciertos eventos desafortunados sus aliados dejaron de serlo y el Estado que estaba de su lado, que permitía esta vida nocturna, pues les planta la mano en la cara y les dice no, ya no. Acercarse un poco más a ver cómo una puesta en escena, como un trabajo artístico puede mostrar un tema horrible, ¿no? Pero tiene otro contenido y al presentarlo en el 2015 va a tener otra justificación de ser, otra interpretación. Con destreza, Martina Costa abona a la obra original la magia visual que dan los personajes en escena, los bailes, el vestuario y todo el apoyo técnico que hacen posible que el relato cobre vida. Estamos 19 actores de la compañía titular de Teatro en Escena y estamos muy gustosos de hacer este trabajo para el público. Nos divierte, nos enamora Martina Costa. Son como estos expedientes, además, ¿no? del MP, o sea, es como estar leyendo algo que a fin de cuentas es difícil de entender. Y creo que la apuesta se está aventando a eso, ¿no? Se intenta lograr que se filtre todo eso, ¿no? A través de los 19 actores. Y por las muestras del público creo que se ha logrado, ¿no? Van a ver a la compañía de la Universidad Veracruzana haciendo otras cosas, ¿no? A pesar de psicoembutidos y que digan, eso nunca lo habían hecho. Bueno, en cada montaje vamos a estar haciendo cosas distintas, ¿no? Y de eso se trata, de llevarles a su ojo algo nuevo y que no se aburran. En el texto de Jorge Ibargüengoitia encontramos varios escenarios en el estado ficticio de Plan de Abajo y por supuesto en el escenario vemos menos. Usualmente estamos en el Casino del Danzón o el México Lindo, 2 prostíbulos bastante grandes en los que operaban las hermanas Baladro, las Poquianchis, y que gozaban de un cobijo oficial, militar y gubernamental que les permitió llevar este crimen por más de una década, el crimen de la trata, pero también varios asesinatos. Y bueno, a partir de ahí se hace una trama burocrática en la que se trata de prohibir la prostitución, cosa que deja proscrita la labor de las Baladro y que es a la larga lo que las mete en problemas y fuerza a que descubran las autoridades no solamente este crimen, sino todos los demás asesinatos que habían llevado a cabo las Poquianchis. ¡Vivan las hermanas Baladro! ¡Que viva el Casino del Danzón! Este fue el primer incidente. El diputado Medrano y uno de los líderes campesinos consideraron que los vivas a los héroes y a las hermanas Baladro constituían una mezcla blasfema y fueron con el chisme al gobernador Cabañas, quien de inmediato me retiró su amistad y corrió al licenciado Canales, cortando así el único apoyo que tenían las Baladro
en el gobierno del estado de Guanajuato. Las Muertas es la adaptación que Martín Acosta hace de la obra homónima de Javier Ibargüengoitia. En ella, detalla a través de testimonios y declaraciones ministeriales la vida de las poquianchis y sus víctimas. Las hermanas González Valenzuela, las dueñas de prostíbulos y casas de citas en Guanajuato. Le tenían miedo a las patronas. La obra nos cuenta del declive de estas lenonas que acumularon riquezas a base de la explotación y la trata. Ahí, después de perder la protección de las autoridades, entran en una crisis y las jóvenes prostitutas son objeto de tortura y asesinato. En menos de 15 minutos confesaron las culpables. Aparte de ser esclavizadas y golpeadas, las jóvenes eran desechadas como objetos cuando no servían ya a los intereses de sus dueñas. Es decir, eran asesinadas cuando enfermaban o eran demasiado viejas para gustarles a los clientes. ¿Qué son las muertas? Yo creo que las víctimas de todo el estado de descomposición que se fue generando a partir de actos de corrupción, a partir de no pasa nada, de qué felices somos, y que resultó un espejismo de lo que era de lo que realmente era la sociedad. Y estamos hablando de los 60s. La obra está basada en testimonios. Es una narración peculiar en ese sentido porque prácticamente son declaraciones ministeriales, son testimonios que además estamos como, pues los que hemos tenido contacto un poco con el proceder de la ley aquí, sabemos qué tipo de testimonios, cómo se manejan, cómo se obtienen, ¿no? Cómo se cuentan, cómo se narran, que es una cosa, no sé, como pastosa, indescifrable, hay recovecos. Es grande, es pesada, es una losa de cierta manera. Creo que es muy diverso lo que se muestra en escena. El director creo que ha pensado bastante muy bien como lo que quería, ¿no? Porque a pesar de que ya en sí haya un humor, ¿no? Dentro de esto hay un humor. Y él decide meter bailes, ¿no? Decide meter danzón, decide meter o sea, como unas chispas ahí, unas vueltas de tuerca como para que el espectador tampoco se vaya clavando, ¿no? en el horror nada más, ¿no? Y creo que esta forma de presentar la historia es como muy, muy padre, rica, porque están viendo actores que a lo mejor no nos han visto bailar, no nos han visto cantar, ¿no? O sea, van a descubrir a la compañía haciendo cosas que no hemos hecho en algunos años, ¿no? Las Muertas es una obra que ubica a Jorge Ibargüengoitia en el mapa gracias a su talento como literato. Él había intentado antes como dramaturgo y podemos encontrar en la editorial Joaquín Mortiz los 3 volúmenes completos que contienen su trabajo en esta rama de la literatura, y fue el mismo Rodolfo Usigli el que le dijo que mejor siguiera otro camino. Esto no lo demerita del todo, ya que la historia lo ha sabido juzgar. Por ejemplo, Dos Crímenes fue llevada al cine, el protagonista fue nada menos que Damián Alcázar, así que ya hemos visto algo de la obra de Jorge Ibargüengoitia, incluso sin saber que era de él. La novela está construida a través de los relatos policiales y sobre todo lo que nos encontramos es que en realidad no hay tantos diálogos, cosa que por supuesto no podríamos ver sobre las tablas, sobre el escenario. Y también figuran varios personajes que tienen mucha importancia, pero sin duda lo que comparten es que son las Baladro, las que nos cuentan la mayoría de los acontecimientos. Ellas son las responsables de todas las acciones y Jorge Ibargüengoitia las hace ver como seres humanos con toda su crueldad, su ignorancia y también sus actos tan prepotentes hacia las prostitutas que trabajaban con ellas, pero logran darnos una dimensión mucho más humana, ya que nos presentan un poco de sus antecedentes, su vida romántica y otros sucesos desafortunados que las formaron. Jorge Ibargüengoitia fue un escritor guanajuatense con alto sentido crítico. El humor de sus obras es de un sarcasmo fino y salvaje.
La manera como utiliza su prosa para ridiculizar y poner en evidencia a sus personajes, muchos de ellos políticos poderosos, era su fórmula para dinamitar la historia y la realidad oficiales. En Las Muertas no es diferente. Con su característico humor ácido y negro, no justifica a las protagonistas de la barbarie. Sin embargo, retrata su lado humano y los motivos y circunstancias que las llevaron a cometer los actos que conmocionaron a la sociedad de la época. Le dije todo, hasta que yo era la que había arreglado con el coronel Zárate que mandara soldados que lo persiguieran y lo encerraran en el cuartel cada vez que intentaba abandonarme. Yo vi que la cara se le empezó a poner seria. Esto que te cuento, le dije, lo hice por el gran amor que te tengo. Y yo para mis adentros pensaba, ya metiste la pata. Nos fuimos caminando en silencio. De repente Simón se detuvo y me dijo: voy a comprar una botella de ron en la tienda que está allí enfrente. Óyeme bien esto que voy a decirte. Espérame allí donde estás parada y no te muevas de ese lugar, porque de lo contrario voy a la tienda y regreso y no te encuentro. Yo quería contentarlo, así que le dije que lo esperaría donde él me dijera. Lo vi cruzar la calle y entrar a la tienda. Pasado un rato empecé a angustiarme, pero no me atreví a ir a la tienda. ¿Qué tal que yo voy para allá, él viene, no me encuentra y se enoja más de lo que ya está? Cuando vi que empezaron a bajar las cortinas de los demás comercios, no aguanté más. Crucé la calle y entré en la tienda. Entonces me di cuenta que tenía otra puerta que daba a otra calle. El amor que hacía un momento me había parecido eterno se había acabado. Está basada en una novela de Jorge Ibargüengoitia, y él basa su novela en los hechos horribles que acontecieron en los 50, ¿no? Del tema así muy conocido, ¿no? Nacionalmente, como lo de las hermanas Poquianchis, ¿no? Esa es como la historia que se desarrolla en Las Muertas, que es una adaptación por Martina Costa. Ibargüengoitia, bueno, desde la novela de Ibargüengoitia se va un poco, como es su humor, atacando otras cosas como para sacarle un poquito de chispa, ¿no? Bueno, ver lo horrible de este momento, pero justificando un poquito ahora sí a estas hermanas, ¿no? Como no eran unas malditas, sino eran torpes, ¿no? Ibargüengoitia maneja la ironía, maneja el humor negro, maneja la seriedad, maneja lo terrible, ¿sí? Entonces tiene una serie de sensaciones, de emociones que nos da, que es agradable. Es un autor, creo yo, en mucha comunicación con el lector. Ibargüengoitia hace algo pesado, lo hace muy ligero. Yo creo que ahí radica, de hecho, lo irónico del asunto, lo cómico de cierta manera de las decisiones que se tomaron de manera tan ligera y que a simple vista pues denotaban una cierta oscuridad, ¿no? Pero pues sabemos que ya es como cultural, ya está inoculado en este país eso de el acátese pero no se cumpla, ¿no? En Las Muertas, el despliegue escénico coloca esta puesta a la altura de la obra de Ibargüengoitia. Martina Costa aprovecha este escenario para presentar su bien lograda versión dramática y escénica, en la que cada escalofriante detalle pone en evidencia la doble moral y la idea de justicia de la época. Las cuatro nos vamos separando unas de otras. La carrera es difícil, los pies se tuercen, se nos hunden entre los terrones. Corremos sin avanzar. Eulalia está de vuelta en el portal y le entrega algo que Teófilo coge con las dos manos. No se ve ni el fogonazo ni el humo. Los balazos me agarraron por sorpresa. Me clarearon a la primera. Al primer disparo caí entre los surcos de tierra y pues ya ni qué. Sabemos que tenemos un ritmo muy diferente a un lector. El público escénico, el público de teatro,
maneja otro ritmo. Entonces, mucho pensando en eso es que está pensada la puesta en escena, ¿sí? Hay pequeñas escenas, por ejemplo, entre diferentes a la novela, en los que Martín Acosta enlaza las escenas para darle un ritmo adecuado frente al espectador. Pues tengo entendido que Martín Acosta ya pues había hecho varias adaptaciones anteriores, ya le traía yo creo bastantes ganas a un texto que por otro lado necesitaba pues una producción grande, un elenco numeroso, es una obra extensa, pero pues es que eso mismo, yo creo la vigencia hace que esté como la obra, a pesar de que tiene varias décadas de publicación, sea un tema recurrente, ¿no? Bastante fuerte. Con una sobriedad narrativa, pero una fuerte carga de humor y sarcasmo, Las Muertas tocan temas incómodos como la corrupción, la ignorancia y la ambición, tomando en cuenta el punto de vista de cada uno de los involucrados. Presenta un retrato fiel de las mujeres que elevaron el lenocinio de aquellos tiempos a su máxima expresión y que de manera negativa han traspasado las épocas y las generaciones, ahora tan acostumbradas a la violencia. La comunidad del Casino del Danzón se divide y se reagrupa varias veces. A las 4 que habíamos golpeado a Rosa, nos separaron de las demás como la peste. Éramos el escalafón más bajo en la jerarquía del burdel. Nos encerraron a cada una por separado en los cuartos más oscuros de la casa. 2 veces al día, la calavera nos llevaba tortillas y frijoles en cantidades que casi siempre nos dejaban con hambre. En cambio, las otras tenían libertad para andar por la casa, entrar a la cocina y prepararse algo si querían. Ellas y las patronas comían bastante. Tortillas y frijoles, los que quisieran. Sopa de fideo, de vez en cuando. Guisado con carne, 2 o 3 veces por semana. Especialmente si se quedaba a cenar en la casa el capitán Bedoya. A las 9 de la noche llegaba el valiente Nicolás. A él, la calavera lo consentía. Le daba de cenar 2 huevos en salsa de chile de cascabel, un altero de tortillas y una jarra de té de hoja de naranjo que para que pudiera aguantar mejor los fríos. Se enredaba en el capote y se dormía atravesado a mitad de la escalera con el rifle automático a un lado. Después de que Teófilo mató a las 2 mujeres, la situación cambió. Las 2 sobrevivientes fueron tratadas como criminales. Las encerraron en cuartos tapiados. De comer, solo se les daba lo que dejaban en las demás en las cazuelas y casi nunca salían. Y en contraste, a las 4 que habíamos atacado a Rosa nos dejaron salir de los cuartos, aunque ésta seguía enferma. Comer en la cocina, platicar con las demás. Después de la cena, la calavera nos volvió a encerrar hasta el día siguiente. La historia de las Poquianchis permanece vigente hasta nuestros días a través de varias maneras. Su repercusión en la cultura popular, por lo menos en el arte, podemos encontrarla en Gis y en Trino, caricaturistas mexicanos de esa misma zona del país, y también en nuestra sociedad, que a partir de ese crimen que fue tan sonado, marcaron muchas campañas que pretendían que sobre todo las mujeres jóvenes, no fueran tan fácilmente abducidas a través de propuestas de trabajo que despertaran algún tipo de sospecha. Ese era el modus operandi de las Poquianchis. Ellas inventaron este método de ir de casa en casa en los pueblos pequeños donde ellas sabían que había poca vigilancia y hacerse pasar por señoras de sociedad que tenían algún trabajo muy importante que ofrecer, ya sea para formarse como señorita de sociedad en una gama, digamos, de clase media en el pueblito al que visitaban, o de clase baja para servir en la casa de alguien que era como el cacique del pueblo. Esto rara vez les fallaba, ya que la gente no estaba acostumbrada a desconfiar, nunca habían escuchado de un crimen tan grave como el de las Poquianchis. Esto fue Más Cultura, nosotros nos vemos la próxima. En esta segunda visita al Casino del Danzón, el inspector y sus hombres recorrieron los cuartos, entraron y salieron del cabaret, pasaron por la cocina, examinaron la covacha y llegaron por fin al corral. De pronto, dice, me di cuenta de que los pies me estaban hundiendo. No habían excavado ni 1 metro de profundidad cuando apareció lo que quedaba de una madre blanca. El inspector va al rancho Los Ángeles. La casa estaba vacía, pero encontraron a las mujeres encerradas en la troje, quejándose de no haber comido en más de 24 horas. Una de las cautivas, Aurora Bautista, dice haber oído a las Baladro decir la palabra Nogales. Así que el inspector va a la terminal de autobuses y llega a tiempo de detener que a esas horas sale rumbo a Nogales. En los asientos 23 y 24 hay 2 mujeres, en apariencia dormidas, que se han cubierto las caras con los rebozos.
Son las hermanas Baladro. Nos tenían en el pasillo de la inspección de policía porque estábamos rindiendo declaración cuando llegaron con ellas. Al verlas pasar custodiadas, algunas se levantaron de las bancas donde estaban sentadas y comenzaron a gritarles: ¡Cabronas! ¡Corran!